Soy Joe Santibáñez. Hoy día vamos a conversar de comunicación estratégica y marketing. Para eso tenemos a una tremenda invitada. Ella es periodista, especialista en comunicación estratégica y en marketing. Me refiero a María Luisa Pinochet, que está el día de hoy con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, María Luisa. Muchas gracias a ti, Joe, por la invitación. Oye, María Luisa, hoy día vamos a conversar de muchas cosas, del futuro, de marketing, de la comunicación, pero conocerte un poquito más a ti como profesional, ¿verdad? Uh-huh. Partiste tu carrera hace 30 años, sí. ¿Verdad? Como periodista, trabajaste en medios, me comentaste, y la comunicación ha variado bastante de esa época hasta ahora, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo has visto esa evolución? A ver, efectivamente, soy periodista. La verdad que partí hace muchos años. Y he estado enfrentada a distintos medios de comunicación, así como también trabajos en servicio público y en la empresa privada. Ha cambiado la comunicación, sin duda. Ha cambiado la comunicación como han cambiado muchas cosas. O sea, en este minuto como también han cambiado la conducta de los consumidores. También. Yo estuve estudiando un poco para esta entrevista porque dije, bueno, me tengo que preparar y tengo que llegar a la altura de lo que es Joe. Y ahí estuve revisando algunos de mis propios materiales que he escrito y que he desarrollado. Y claro, encontré 4 hitos. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos explicar cómo ha ido variando en el fondo de la comunicación? Uh-huh. Y ha evolucionado como significativamente. Hemos pasado de una comunicación que era bastante análoga, en la que los consumidores estaban expuestos a publicidad que era absolutamente unidireccional, o comunicaciones de parte de medios o instituciones que eran absolutamente unidireccionales. Te estoy hablando de años 90, donde en el fondo se controlaba el mensaje. A una comunicación que fue transitando en el fondo hacia un mundo más bidireccional, donde se empezó a construir en el fondo la comunicación en conjunto con las audiencias, uh-huh, para así lograr una mayor participación y la generación como de una conversación. Esto va de la mano también con el desarrollo de Internet, de distintos tipos de aplicaciones, de la generación de foros digitales, donde ya las personas van manifestando lo que piensan. Pasamos a un tercer hito que es dentro del 2010 más o menos, si es que los queremos dividir cada 10 años, y ahí tenemos todo lo que es como más el social media y la comunicación en tiempo real. Imagínate. Entonces ahí obviamente que la comunicación ya pasa a tener, vamos cambiando, o sea, además ya no tenemos esta comunicación análoga de la que te hablo al comienzo, donde la persona está expuesta, sino que tenemos una comunicación que es más ubicua. Las personas pueden estar expuestos a la comunicación en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier hora, ya sea que estén de vacaciones o estén trabajando, son absolutamente bombardeados por distintas plataformas. Entonces, la comunicación pasa, si bien siempre ha tenido un rol bastante estratégico, hoy día es un elemento trascendental para la vida de cualquier persona. Y estamos hoy ya más bien viviendo dentro de los años 20 ya hacia adelante, más todo lo que más lo que está de la mano como del data driven. ¿Ya? Y ahí tenemos toda esta idea de la incorporación de la inteligencia artificial, que está dentro de la comunicación y cómo utilizarlo. Ya yo creo que lo vamos a ver más adelante. Sí, por supuesto. De qué manera utilizamos la inteligencia artificial dentro de las comunicaciones para poder multiplicar, para poder, en el fondo, que sea una herramienta que te permita llegar a más audiencias de manera más segmentada, de manera más específica. Entonces ha tenido una evolución que yo te diría que es absolutamente dinámica, como lo es la comunicación misma, e impactando directamente a las personas, a la relación de las personas con sus mensajes, y se está convirtiendo como en una pieza clave en la toma de decisiones. Yo creo que esa es más o menos la principal, si yo te pudiera hacer como una frase final, es una pieza fundamental en la toma de decisiones, crea valor, también, y forma parte de las culturas organizacionales bien llevadas. María Luisa, tú eres especialista en comunicación estratégica, y cuando hablamos de comunicación, ¿consideras tú que en esta sociedad actual chilena, por cierto, es subestimada la comunicación? Las personas, el común de las personas, sienten que la comunicación no es una herramienta importante, siente que está como que no se toman tanto en consideración. A ver, lo que pasa es que hay distintas maneras de verlo. Yo creo que sí se toma. A ver, si hablamos a nivel institucional, está muy claro que la comunicación tiene un papel tremendamente relevante.
Correcto. El punto es el uso de la comunicación a nivel ciudadano. Ahí podemos caer en lo que también se ha tratado últimamente de cuál es el uso que yo hago de herramientas comunicacionales por parte de la ciudadanía. Hoy día, detrás de un Instagram, detrás de cualquier red social, yo puedo decir cualquier cosa. Y Claro. puedo decir cualquier cosa, me escudo detrás de esta herramienta y la comunicación pasa a ser una herramienta de agresión. En el fondo, creo que aquí hay diferentes formas de ver la comunicación. La comunicación como una herramienta que me permite construir sociedad, que me permite agregar valor, con la que yo, en el fondo, voy a construir futuro, a una comunicación o una herramienta comunicacional en la cual una sociedad que hoy día está tremendamente acelerada, tremendamente vulnerable a los efectos del entorno, se transforma en una herramienta para agredir, para denostar, no siempre para, en el fondo, construir. Entonces, desde esa perspectiva, más que no darle el valor que corresponde, yo creo que a nivel social no siempre se la utiliza correctamente. De hecho, conversábamos en episodios anteriores con el tema de la inteligencia artificial. Han pasado invitados que dicen sí, nos van a reemplazar. Otros que no, dicen no nos van a reemplazar, sino que el humano tiene que aprender de esta herramienta y todo. Pero la comunicación es algo que de pronto un robot, sí, puede que se aprenda a comunicar bien, digamos, ¿verdad? Con las demás personas y todo. Pero sigue siendo una habilidad que sí es netamente humana, que nos diferencia de lo que es la informática o la tecnología o la robótica. Por ejemplo, en las empresas se valora mucho que el profesional, del área que sea buen comunicador también. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Que aprenda a ocupar sus herramientas, pero que sepa presentar, por ejemplo, un reporte, las métricas, etc. Entonces, viene siendo una habilidad muy importante para los profesionales que de pronto están estudiando, que están viendo este podcast y prestarle atención a eso. O sea, a ver, yo no tengo ni la más mínima preocupación de que la inteligencia artificial vaya a afectar el corazón de lo que es la comunicación. Te va a ayudar. Bien utilizada, una herramienta de inteligencia artificial va a ser tu socio, tu colaborador, te va a permitir acceder a información de forma rápida, pero finalmente lo que tú transmitas y cómo lo hagas va a depender de ti. Te va a dar ciertas pautas, ciertas guías, pero efectivamente la comunicación es una habilidad netamente del ser humano. Efectivamente, como tú dices, en las empresas es muy valorada dentro de estas habilidades más blandas. En el fondo, tu capacidad de comunicar, que no es únicamente que hables bien, sino que también puedas empatizar con el otro, que puedas mirar al otro a los ojos, que puedas generar en el fondo una cercanía, una cierta transparencia con lo que estás diciendo. Entonces, eso es una condición humana. Yo creo que la inteligencia artificial está perfecto con los tiempos, bien utilizada y con que los equipos aprendan a utilizarla, es un ayudante. No te va a quitar el trabajo. Correcto. O sea, a mi modo de ver. Sí, totalmente. Y María Luisa, con respecto a narrativas, conversamos un poquito de narrativas. Narrativa como concepto y también cómo podemos equilibrar lo emocional con lo racional en una narrativa tanto corporativa para una institución o también la de uno mismo como persona. ¿Cómo se establece cómo uno puede llegar a establecer una narrativa en particular? A ver, yo te voy a contar cómo lo trabajé yo dentro de la empresa privada, en el fondo vinculado a una marca. Perfecto. Tú tienes un producto y un producto en el fondo está compuesto, o un producto que lleva una marca, en el fondo está compuesto por sus atributos que pueden ser funcionales, que es lo que te permite hacer el producto, y los funcionales, que es en el fondo lo que cómo te vincula a una cierta emoción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esto de verdad es medio pendular. La industria ha pasado, en términos comunicacionales de narrativa, se ha pasado desde una comunicación únicamente funcional
mira, esta cocina te sirve para cocinar, punto, tiene 4 fuegos, o te lleva a una comunicación, hemos pasado a una comunicación emocional, donde yo digo, mira, con esta cocina yo logro las mismas preparaciones de mi abuelita, y la verdad es que me recuerda a ella y me genera momentos indescriptibles, ya. Entonces, la verdad es que hoy día el gran desafío en términos de narrativa para poder construir marca es de qué manera tú conjugas esos dos mundos. Conjugas lo funcional con lo emocional, de manera de que el relato no sea tan débil que frente a una baja de precio de la marca del lado, de tu competencia, te arruine como marca y te olviden. Claro. Hoy día el desafío es que tú, que es lo que yo siempre les decía a mi equipo, hay que intentar que la marca pase de lo racional a lo emocional, que la marca no solo esté aquí por precio, sino que la marca esté aquí porque te identifica. La narrativa tiene que demostrar cuál es la identidad de la marca, qué te hace sentir, e incluso si tú desarrollas bien ese trabajo, da lo mismo el precio que tenga el producto, porque tú lo vas a comprar porque realmente te llena, claro, porque va más allá. Entonces te vas a parar en un supermercado, vas a ver una góndola y independiente de las 1000 marcas que tengas ahí, este producto te va a llamar porque es con el que te sientes bien, te identifica, te sientes mejor mamá, si veo algunos alimentos de niños que básicamente hacen eso, o sea, no es que tú le compres la compota X a tu hijo porque necesariamente sea la mejor, hay algunas que tienen otras combinaciones de elementos, pero en el fondo, ¿cuál es el llamado? Vas a ser mejor mamá si utilizas este producto. No necesariamente vas a ser mejor mamá porque le diste esta compota, vas a ser mejor mamá porque consideraste una marca que te llama a cumplir ese rol. Entonces, hoy día yo te diría que en el fondo conjugar estos dos mundos, desarrollando como el brand narrative, que es lo que se trabaja, con un storytelling donde yo voy como conjugando lo funcional con lo emocional, voy creando un relato que sea relevante. Hoy día las audiencias se mueven por relatos relevantes, por algo que a ti realmente te importe. Si yo como marca le digo cualquier cosa, me va a entrar por acá, me va a salir por acá y que pase el siguiente. Además, estoy bombardeado todo el día por distintas comunicaciones. Por lo tanto, la que me hable de algo que me haga sentido es la que gana. Entonces yo te diría que por ahí es donde va la importancia y el desarrollo de este tema. ¿Cuáles son los elementos, ingredientes para hacer toda esta preparación de que una marca quede en top of mind? Que le llamamos este concepto, ¿verdad? Y cuando una persona asocia un producto, lo asocia con la marca y no necesariamente con lo que es el producto. La narrativa es uno de estos elementos, me imagino, pero sí, deben haber más, ¿o no? A ver, yo creo que aquí lo más importante primero es entender lo que es una marca. Perfecto. O sea, por lo menos a mí lo que me tocó hacer en mi trabajo anterior, que estaba como gerente de marketing y comunicaciones en Kitchen Center, yo estuve 10 años ahí. Y cuando yo llegué a Kitchen Center no figuraba dentro de las marcas recordadas de manera espontánea. Discúlpame, ¿hay índices para esto? Índices, ¿Hay rankings? Sí, ¿Hay análisis? Hay análisis, hay ranking de salud, mira, de marca, hay ranking de distinta índole. Okay. Y la verdad es que se había hecho un muy buen trabajo, pero en el fondo tú necesitabas estar un poquito más presente y poder llegar incluso a figurar dentro de tus mismos competidores. Kitchen Center como tal es una empresa de equipamientos de cocina multimarca que también tenía la dificultad de que tú ahí comunicabas un retail más que una marca. ¿Te fijas? Porque tú comunicas, Kitchen Center es un retail. Vende, por ejemplo, una marca FDB, esa es la marca. Pero Kitchen Center cuando se posicionaba en los estudios, entraba a pelear con Falabella, con París, claro, con Ripley. ¿Te fijas? Entonces era una pelea tremendamente dura. Entonces lo que había que hacer era tratar de que la gente en el fondo asociara, cuando pensaba en cocina, pensar en Kitchen Center, ahí en términos genéricos. Entonces ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, hacer entender al público interno, a la empresa, y luego también al externo, que era una marca. Ya, a ver, una marca es un conjunto de asociaciones que una persona tiene en función de los atributos percibidos y lo que me hace sentir. Perfecto. Después entender en qué territorio se mueve tu marca. Hablemos de cualquier
de cualquier categoría. En Claro. este caso era cocina. ¿Cuál es el territorio? La cocina. Perfecto. ¿Cuál es mi competencia? Juanito, Pedrito, Menganito. Ya. Perfecto. Después, ¿cómo se comunica la competencia respecto al territorio de la cocina? Y después, ¿qué es lo que yo quiero de mi marca? Como te decía, yo quiero que cuando alguien piense en cocina, piense en Kitchen Center. Perfecto. ¿En qué espacios me muevo con mi marca? Que fue otra cosa que hubo que entender. Pucha, resulta que nosotros nos comunicábamos, por ejemplo, es entender que el territorio de la cocina se mueve en 3 ámbitos. Cuando tú equipas una cocina, cuando tú tienes que reequipar porque se te echó a perder algo y tuviste que renovar, o cuando tú tienes que en el fondo, llenar de complementos, cuando compraste las ollas, cuando compraste el lavaplato, ¿cachai? Claro. Todas esas cosas. Entonces, nosotros no estábamos presentes en las 3 instancias, estábamos presentes en una, a lo más en 2. Por lo tanto, con la compra cotidiana, que era cuando tú tenías que comprar una olla, un destapador, un no sé qué, no estabas. Entonces, en base a eso, empiezas a construir relato. Y empiezas a construir relato de qué manera estás en la cocina cuando equipas tu primera cocina, después cuando tienes que renovar, después cuando tienes que equipar con todos los complementos, comprar un basurero y todo eso. Y ahí en lo que se hace es empezar a trabajar de acuerdo a lo que conversamos al comienzo, que yo te dije cómo están las comunicaciones hoy día, donde a nivel de comunidad se genera también un relato. Entender que todos podemos comunicar, no solo la empresa. Entonces lo que ahí se hace es trabajar la comunicación, que en este caso para Kitchen Center se trabajó en base a la pirámide invertida. En el fondo, tú tienes 4 instancias. La pirámide es así. En la parte de abajo tú generas contenido. Si el contenido le hace sentido con una comunicación a mi audiencia, ellos toman este contenido como comunidad, lo hacen propio y lo replican. Entonces ahí es cuando comparten lo que tú pusiste, dicen a mí también me pasó lo mismo, me encanta tu cocina, esta marca es muy buena, y ahí se te genera, en el fondo el último piso de esta pirámide, una colaboración. Entonces hay una retroalimentación del mensaje y ya no eres solamente tú como marca el que habla de la marca. Hablas tú y hablan tus audiencias. Entonces, ese trabajo finalmente lo que logra es que tú empiezas a potenciar la comunicación y empiezas a multiplicar tu mensaje y por ende resuenas más y empiezas a aparecer en la comunicación espontánea. ¿Hay fórmulas para hacer esto de forma rápida o necesariamente ese camino toma muchos años o va a depender del entorno de la marca, del producto? Mira, lo que pasa es que en el caso de nosotros acá, lo que tuvimos que hacer en Kitchen Center, competíamos con unos monstruos. Competíamos con marcas que están en el mercado hace muchísimos años y que tienen atributos de origen muy fuertes. Los chilenos les gusta mucho hablar de la marca alemana, de la marca española. Entonces, eso te da un poder muy fuerte que a las marcas que son chilenas, elaboradas en otro mercado o que son netamente chilenas, les cuesta mucho poder, en el fondo, competir de tú a tú. Claro. Entonces, es un trabajo lento. ¿Puede que demore menos? Sí, tal vez con otro tipo de recursos, con otro tipo de estrategia, pero yo siento que de verdad algo que es importante en la comunicación estratégica es mirarla a largo plazo, porque ahí es donde tú vas a poder construir los cimientos de algo que luego, en el fondo, puedas cosechar. Claro. María Luisa, tú también tuviste experiencia, hemos hablado bastante del mundo privado, ¿verdad? Con tu experiencia reciente. Pero también estuviste un tiempo en el servicio público, sí, o en el ámbito público, en algunos ministerios. Sí. Conversemos un poquito de eso y cuál es la dinámica que se vive en el servicio público versus el servicio privado y los desafíos que tocó enfrentar de pronto, cómo se tiene que manejar la comunicación estratégica para un gobierno, por ejemplo, para una institución pública. Me imagino que es muy distinto llegar son otros públicos, sí, otros segmentos, tiene otros desafíos, ¿verdad? Tiene otros desafíos, sí, efectivamente. Yo estuve en 2 ministerios, en uno bastante más que en el otro. Mi mayor experiencia fue en Cancillería. En Cancillería estuve cerca de 14 años trabajando en ProChile, que mucha gente lo conoce, ya se está haciendo mucho más habitual al oído, y también en la Direcon. Estas 2 entidades son el área económica dentro de Cancillería.
Perfecto. Uno trabaja en los acuerdos comerciales y todas las políticas de apertura comercial de Chile y de negociación, y el otro, ProChile, trabaja todo el mundo de la promoción de exportaciones. La verdad que el trabajo que me tocó hacer ahí fue muy bonito. Yo estuve en los años en los cuales se produjo toda la apertura comercial de Chile, donde veíamos a equipos negociadores y salía mucho en las noticias negociando con Estados Unidos, negociando en el caso del TPP, que también fue el TPP-11, que también fue muy renombrado, negociando con la Unión Europea. Entonces ahí el principal desafío era comunicarle a la ciudadanía. Entonces ahí estamos hablando del abanico completo. Cuando yo trabajo con una marca, no necesariamente le hablo al abanico, le hablo a mi público objetivo, que puede estar concentrado en tal tipo de segmento. Si es que tengo una marca específica, premium, no sé qué, tal vez hay otras marcas que hablan a todo el abanico, pero acá había que hablarle a toda la sociedad y había que hablarle en términos educativos. En el fondo, el mayor desafío era cómo les comunico el impacto que va a tener un acuerdo comercial que se ve tremendamente lejano a su día a día. De qué manera lo que están consiguiendo arancelariamente me va a significar que ahora me voy a poder comprar remedios más caros o más baratos, voy a poder, no sé, la manufactura, voy a poder trabajar, voy a poder importarla de tal o de tal manera. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo con mis exportaciones? Arancelariamente voy a tener mejor o peores condiciones para poder entrar al mercado. Entonces, por un lado había que hablarle al mundo exportador, empresarial, y por otro lado había que hablarle, como decía algún presidente por ahí, a doña Juanita. Había que hablar en el día a día a la persona que compra en el almacén. Entonces, era un desafío muy bonito, era un desafío donde la comunicación tenía un papel fundamental. Y yo te diría, por ese lado, por el lado de los acuerdos comerciales, ese era el desafío. Y por el lado de ProChile, el desafío tuvo que ver con construir imagen país y después ayudar al mundo exportador por distintos sectores a cómo comunicaba el sector productivo afuera. Y ahí salieron las marcas sectoriales. Como, por ejemplo, el sector audiovisual dio a conocer Chile como una locación para que vinieran a filmarse películas extranjeras a Chile. Mira. Entonces, las locaciones que tenía Chile, que son tremendamente variadas y maravillosas de norte a sur, las doy a conocer como un potencial lugar para que se vengan a filmar documentales y películas a nuestro país. ¿Cómo doy a conocer que nuestro sector agropecuario tiene productos de qué características y cómo los trabajamos y cómo somos ricos en productos, en el fondo del mar, con unas costas eternas que nos permiten una variedad de distintos productos marinos? Entonces, la verdad es que fue un trabajo donde la comunicación era el corazón. Claro. Era el corazón. Y era un trabajo que yo siempre le digo a muchos estudiantes y cabros jóvenes, que es como, me dicen, ¿cómo estuviste 14 años en un mismo lugar? Es que todos los años eran distintos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás asociado al mundo de las comunicaciones, no es que tu trabajo sea reiterativo. El tema va siendo distinto, las audiencias van variando, las herramientas comunicacionales van actualizándose, por lo tanto, estás como renovándote permanentemente. Entonces, creo que si uno lo ve así, y además que uno siente cuando trabajas en sector público, es que estás como entregando y dejando una huella en el país, que en el fondo fue un poco mi visión mientras estuve ahí. En esa experiencia que tuviste, ¿qué tan relevante se vuelve el contexto político y social del momento? Porque hemos visto que hemos pasado por distintos tipos de contextos y me imagino que la comunicación debe estar en sintonía ahí, porque si uno comunica desentonado con lo que está palpando la ciudadanía, es complicado. ¿Cómo se sortea eso? O sea, como lo acabas de decir, principalmente estando en sintonía con lo que ocurre, pero también siendo como... por eso digo que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un servicio público bastante atípico. Porque, ¿en qué sentido? Porque no es el clásico servicio público que trabaja la política de gobierno. Cancillería es una política de Estado
que trasciende al gobierno de turno. Por ende, si algo no se está de acuerdo en términos de ministerio, Contexto, claro. con el contexto de lo que se está abordando, el ministerio es una entidad bastante por sobre lo que se quiera Atemporal. decir, y habla de lo que tiene que ver con una política de Estado de acuerdo a lo que le corresponde a Chile. Entonces, la verdad es que ahí no había mayor problema. Yo te diría que en el Ministerio de Economía, donde también estuve, ahí vives más la contingencia, vives más la crisis, cualquier palabra puede ser usada en tu contra, tienes que estar absolutamente sintonizado con los sectores productivos y con la política que quieres instaurar. Ahí yo te diría que fueron, yo ahí alcancé a estar casi un año, fueron meses súper convulsionados, donde me tocó vivir varias crisis, pero donde lo que prevalecía era tratar de siempre ser claro, muy concreto, y tratando de comunicar lo que impactaba a la audiencia a la cual le estábamos hablando, si es que era la audiencia ciudadana, si es que era un sector productivo, pero tratando la comunicación siempre muy cuidadosamente. Respecto a los datos en un ministerio o en un servicio público, se manejan datos, ¿verdad? Como Mucho. estadística, de que están siendo efectivas nuestras campañas de alguna forma. ¿Hay una forma de medir el rendimiento, digamos, de las comunicaciones en cada ministerio? Sí, pero yo te diría que no como la revisas a nivel de privado. Ya. Porque el rendimiento de una campaña a nivel privado lo vas viendo inmediatamente en cuanto al retorno de la inversión realizada y de qué manera eso rentabiliza la campaña que realizaste. En el sector público yo te diría que las campañas son más bien comunicacionales, son más bien de posicionamiento. Ok. No necesariamente de venta. Entonces ahí la verdad es que la lógica era distinta. Por lo mismo, cuando yo llego al sector privado, tuve que cambiarme el switch y ya no tenía que comunicar únicamente para decir aquí estoy, estos son mis atributos. No, tenía que rentabilizar la inversión que hacía. Cada peso invertido tiene que tener un retorno. Entonces ahí la lógica era distinta, entonces no podías dejar de hacer lo que fuera súper de posicionamiento, pero tenías que trabajar con lo que tuviera que ver absolutamente con el performance. Así que doble desafío. Doble desafío. ¿Qué países están haciendo bien la pega de construcción de marca internacional? Porque acá vemos que a veces uno ve en algún lugar como cultural, ve el logo de Chile, ¿cierto? Que es como un logo así como para fomentar el turismo. Y uno dice, sí, ese logo es como el logo de Chile para el turismo. Es como que uno logra asociar eso. Puede ser que el trasfondo sea mucho más. Pero hay países que lo han hecho, que lo están haciendo bien, como a través de su marca, estar atrayendo gente, estar atrayendo turismo, hacer crecer sus culturas. ¿Hay algunos referentes? Sí. Yo te puedo hablar de los referentes que nosotros seguimos en su minuto, que era donde yo estaba mucho más vinculada a esto, para poder trabajar en la construcción de marca Chile. Uno de los ejemplos emblemáticos es Colombia. Colombia pasó de ser uno de los destinos donde la gente no quería ir por el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, no quería visitar el país. Ellos se demoraron aproximadamente 2 años luego de que construyeron el Colombia es Pasión, que fue su mensaje de marca país, en alinear al cliente interno, es decir, alinear al colombiano, que le hiciera sentido, lo trabajaron en distintas campañas, nada hacia afuera, solo hacia adentro, en que le hiciera sentido, en que ellos en el fondo se transformaran en los primeros embajadores y luego lo comunicaron. Y fue un bombazo. O sea, ¿qué es lo que pasó? Colombia se empezó a resituar en los radares como un país que, en el fondo, porque decían, Colombia es pasión, ¿cómo era decían? Como que el riesgo, era como el riesgo será que quieras quedarte.
¿Pero por qué? Porque en el fondo... le dieron la vuelta, como que se hackearon el concepto. Le dieron la vuelta, porque fue como, a ver, hoy día no es que te vaya a pasar algo, es que te vas a querer quedar porque el paisaje es maravilloso, su gente es simpática, amable, la comida es riquísima, pero por sobre todo te atienden con una calidez y una cercanía que te vas a querer quedar. Entonces, ese fue un buen ejercicio. Sudáfrica también tiene un buen ejercicio de marca país, donde también se trabajó bajo estos mismos parámetros de comunicación interna primero y luego salir. Ahí se tomaron los ejemplos históricos que había tenido Sudáfrica, donde también llevar a la gente o lo que ocurre en las calles de muchos niños y todo eso, como alegría. Claro. Como alegría, como desafiar como el destino que tenías a lograr apoderarte de eso y superar la pobreza, superar las condiciones educacionales, también con unos paisajes preciosos, que es sacar un poco el foco de un hito y llevarlo a los distintos atributos que te permitía acceder al país. Entonces, yo te diría que Perú, que lo conversábamos antes, Perú lo toma desde el lado de la gastronomía. Bueno, el gran embajador es Gastón Acurio, pero ahí el chef, ¿qué es lo que te dicen? Desde la comida te dan cuenta, no solo que la comida es rica, te dan cuenta de sus raíces, te dan cuenta de la cultura, te dan cuenta de lo que son como sociedad, de la alegría que tienen, de la empatía, que son además cercanos, que te ponen su comida a disposición. Entonces hay una serie de elementos que en el fondo van asociados, yo te diría que a hitos. Para mí, en el caso de Colombia, era esto, era como derribar un poco el tema del narcotráfico. Perú era también como país un poco como que se hubiera quedado medio estancado, ¿no? Mira la comida que tiene, mira este embajador culinario, desde lo culinario mostrar. Entonces creo que son ejemplos que en el caso nuestro, cuando recién se partió comunicando la imagen de Chile, que también fue súper vilipendiada, porque el primer eslogan de la marca País Chile era Always Surprising. Y aquí había gente que decía, no, pues no queremos estar sorprendiendo, mira, siempre sorprendiendo. Entonces, ¿qué vamos a sorprender con qué? Con que el taxista cuando te van a buscar al aeropuerto te pega un palo y te cobra no sé cuánto. Claro. Con que no te van a llegar todo las cosas. Ya, pero es que ahí yo te diría que pese a que teníamos estos ejemplos, no logramos en ese minuto realizar esta comunicación interna que fuera lo suficientemente sólida por un tiempo prolongado. Como que la ansiedad fue más fuerte y tuvimos que empezar a comunicar hacia afuera rápidamente. Pero hoy día ha tenido sus frutos y las distintas marcas sectoriales que van por los sectores productivos, yo te diría que están haciendo un súper buen trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el diagnóstico actual de nuestro país respecto a la marca de Chile? Mira, ¿se está haciendo harto, poco? ¿O se pierde cuando hay cambio de gobierno? No, porque a ver... También depende del ministerio, que es como más... Pero tiene un consejo que está compuesto por distintas autoridades. Perfecto. Y en el fondo yo te diría que ahí también tiene esta lógica de política de Estado. Perfecto. Entonces, que tiene una línea de trabajo que no se estanca cada 4 años. Hoy día se está haciendo bien, porque hoy día Chile no solo se comunica desde el punto de vista turístico. Uh-huh. Sabemos que tenemos infinito paisaje variado, que a todo el mundo le gusta, que es un atractivo para el extranjero, pero hoy día también estamos comunicando los distintos sectores productivos con que contamos para ser un partner atractivo para distintos países. Entonces, yo te diría que se está haciendo. Y atractivo en distintas índoles, lo que te decía antes, o sea, no únicamente en sectores productivos tradicionales, sino que también en el mundo audiovisual. Claro. ¿Te fijáis? El shooting en Chile es una realidad. Y que pueden filmar en el norte, en el centro, en el sur, y es una realidad. Entonces, yo te diría que se está haciendo bien. Todavía tiene trabajo por avanzar. Este trabajo de trabajar como a la interna,
¿Se ha hecho bien acá en Chile o ha faltado ahí? Mira, que hayan embajadores y todo eso. Es que, claro, lo que pasa es que tiene que tener embajadores locales. Yo ahora último no he estado muy metida en cómo lo están haciendo. Sí, cada cierto tiempo uno como por deformación profesional mira, pero yo siento que sí se está haciendo, pero esto es un trabajo de larga data. O sea, requiere una construcción en el tiempo un poquitito más profunda. Perfecto. Así que, pero yo creo que vamos bien. Sí, me contaban los ejemplos de los otros países y claro, uno empieza a comparar de inmediato, ¿cuáles son los embajadores de acá de Chile entonces? Y empieza a pensar si que se está haciendo el trabajo de la misma forma, emulando un poco los casos de éxito. Claro. Pero claro, quizás nos falta todavía un poquito. Sí, no, falta. Y como estamos dentro del país, generalmente uno también cuesta verlo de afuera. Quizás el chileno que está viviendo fuera puede lograr ver ese mira, están trabajando en esto, se ve más fácil desde afuera. Claro, exacto. Que lo que estamos acá adentro. María Luisa, conversemos de marketing, tecnología y rentabilidad sostenible. Actualmente, conversábamos también al inicio, hay cosas de comunicación que antes, hace 30 años, se hacían de una forma, ha cambiado mucho la comunicación, pero hoy en día llegó la inteligencia artificial. ¿Te ha tocado ver trabajos o rendimientos de la inteligencia artificial, lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cuáles son los principales cambios que tú estás viendo actualmente que dices, oye, hace 30 años esto era impensado? En términos de formato, en términos de... A ver, te puedo hablar desde lo súper cotidiano. Sí, por ejemplo. Desde lo súper cotidiano, cuando empezamos con el tema de la inteligencia artificial, en mi trabajo como gerente de marketing, ¿qué me pasó? Esto iba a una velocidad tan grande, Aún. y necesitábamos escalabilidad. Escalabilidad de todo, o sea, escalabilidad de relato, escalabilidad de piezas. ¿Por qué? Porque teníamos, en esta etapa que yo te dije, los 4 puntos, las redes sociales son absolutamente dinámicas y tengo distintas plataformas donde lo que yo no puedo hacer es utilizar contenido espejo. O sea, el mismo contenido que yo hago para Instagram, replicarlo en todo el resto. Okay. No se puede porque las herramientas, porque cada una de estas redes funciona con una lógica distinta, un segmento distinto y tiene un formato que tú lo tienes que trabajar con un contenido diferenciado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotros en lo práctico? ¿Cómo lográbamos generar relatos para 2, 3, 4 tipos de redes? Primero, ¿cómo generábamos piezas gráficas y audiovisuales para la cantidad de redes sociales en las cuales teníamos que trabajar? Entonces, ¿cuál fue la gran pesadilla en ese minuto? Fue, María Luisa, tienes que conseguir escalabilidad de piezas para que esto en el fondo estar a la altura de lo que, para que no nos coma la máquina. Claro. Y ahí la inteligencia artificial fue un gran aliado. Fue un gran aliado porque en el fondo, si tú lo trabajas, como te decía antes, de una manera como un partner, y le dices, mira, esta es mi estrategia de marketing, esta es mi marca, de esta manera hablo, a este lugar quiero llegar, vas, en el fondo, lo vas educando para que te vaya ayudando a marcar esas pequeñas diferencias. Tú le dices lo que quieres, tú le dices cómo lo quieres, tú le das tu sello y de ahí te va ayudando a hacer esta generación. Más allá de lo del contenido, lo que sirve mucho es para piezas gráficas. O sea, yo tengo una pieza gráfica, una campaña ya clara que me comunica, que tiene todos los elementos y yo tengo que hacer multiplicación de piezas. La inteligencia artificial es lo que la lleva. O sea, te va a ayudar a poder hacer la multiplicación y poder funcionar. No sé, llegó un momento en la empresa que nosotros teníamos un crecimiento que yo te diría en términos de generación de piezas gráficas, que pudimos aumentar un 30%, 40% más o menos la producción con inteligencia artificial. Sin sumar más personas, que era lo que era importante. Con las mismas personas que teníamos, aplicando inteligencia artificial, podíamos obtener 30 o 40% más de piezas, por ejemplo. Entonces, ahí podemos tener como una primera aplicación dentro de esta incorporación como más de novedad. Claro. ¿Te fijáis? ¿Qué otra? ¿Por dónde más quería que fuera? No, está bien, te iba a complementar que durante toda tu trayectoria, hablando sobre las revoluciones, ¿verdad? Te tocó vivir la llegada de Internet,
¿verdad? Cambiar la comunicación, cambiar las campañas, hacer marketing de otra forma, llegar a los públicos de otra forma. ¿Consideras que la inteligencia artificial, con estos ejemplos que me estabas comentando, es una revolución? ¿Llegó para quedarse? ¿Quién no se suba al carro queda atrás? ¿Estamos en esa época o no? No, ¿O es, mira, es una herramientita nomás, pero las cosas en lo grueso no van a cambiar tanto, van a seguir siendo más o menos estáticas? ¿O va a ser, estamos siendo parte de una revolución así como llegó Internet? No, yo creo que sí. Yo creo que sí llegó para quedarse y sí creo que va a seguir sufriendo evoluciones y te va a seguir sumando herramientas donde hay que subirse al carro y hay que saber usarlo. Público, privado, donde sea. Donde sea. Yo creo que en todo ámbito de cosas. De hecho, tenía por ahí que en mis apuntes, porque yo estudié, ya Eso, te dije. Sí, me contaste que hay harta documentación. Sí, que ya estudié para esto, que había un punto importante y que yo de hecho lo trabajaba con mi equipo. Justo ahora no lo encuentro, pero en el fondo es, claro, la idea es, porque lo había notado acá, que las áreas en el fondo de marketing o comunicaciones tienen como que alinearse a estas nuevas condiciones. Alinearse, pero entendiendo para qué son. No es que yo aprieto un botón y me va a decir lo que tengo que hacer, porque a mí, ¿qué imagen tengo con esto? Que es una imagen media burda, pero en el fondo es como, no es que la inteligencia artificial me va a permitir utilizar una herramienta que yo voy a hacer clic, me va a salir acá y la voy a entregar, donde mis conocimientos en el fondo se van a ir achicando cada vez más. No, es yo interactúo con la herramienta. Interactúo para poder obtener algo que siempre voy a tener que revisar. Que no es llegar y pasar, que lo voy a tener que revisar, que lo voy a tener que moldear y que lo voy a tener que... Ahí va a llevar mi sello. Es un ayudante. Claro. No es un reemplazante. Es importante ese punto. Claro. Hablaste de marketing y comunicaciones. ¿Eso es una relación difícil o no? Históricamente, en lo que tú te ha tocado vivir, las comunicaciones, por un lado, o en empresas, por ejemplo, que está por un lado comunicación en el equipo y por otro lado está marketing. ¿Esas relaciones suelen ser complicadas o no? Sí, yo te diría que en empresa privada sí, es súper complicado, porque la verdad que, a ver, yo como periodista, mi principal fuerte está por el lado de comunicación estratégica. Y cuando abordas tareas de marketing, te estás inclinando, en el fondo, a un área del marketing. Claro. O sea, porque es comunicación, está producto, precio, plaza, que en el fondo es donde lo vas a vender, y en el fondo la promoción que haga. Cuando uno está solamente pensando en la parte comunicacional, que es mi expertise con el que yo llegué a una empresa privada, al ratito me di cuenta de que me faltaban las otras P. Y que la única manera, y eso también un mensaje para los que están estudiando y para los que se están desarrollando, hay que aprender a darse cuenta de manera bien humilde cuando hay que reinventarse y cuando hay que adquirir nuevos conocimientos para poder hacer el trabajo adecuadamente. Yo por eso tuve la suerte de poder hacer un magíster en marketing y ahí entendí que me tenía que preocupar no solo de cómo comunico, sino que qué producto es el que me están entregando, cómo lo voy a mostrar en el punto de venta, de qué precio va a ser el que lleva de manera competitiva de acuerdo al segmento al cual voy, cómo lo voy a difundir y que todo sea coherente. Entonces, más que una disputa, pueden trabajar complementariamente para poder, en el fondo, abordar como un marketing integral, donde está la comunicación. En tu rol como gerente de marketing y comunicaciones, como me habías comentado, te tocaba ver reportes, informes, métricas, números. ¿Qué tan relevantes son los datos hoy en día para hacer el trabajo de marketing, hacer el trabajo comunicacional en esta época actual? Todo lo que es data, ¿es importante? Súper importante. Bueno, siempre lo han sido, solo que la forma en que antes se entregaban los datos era distinta. Claro. Pero claro, ahora es mucho más instantánea. Instantánea, tienes que ir haciendo seguimiento en línea, te permite redireccionar una campaña, ver si estás llegando a tu público objetivo, ver de qué manera les está importando, no sé, hasta cosas tan simples. Si estamos en una campaña específica y nuestro sitio web tiene un producto
producto donde las personas no están haciendo clic, no se están interesando, cambio el producto inmediatamente por otro en que se está buscando porque me metí a las búsquedas y vi que lo más buscado era X, y yo también lo tengo, lo pongo. O sea, son situaciones bien dinámicas. Son bien dinámicas, entonces sí sirve, sí es importante saber cuál es nuestro cliente, cómo está compuesto, cuál es nuestro principal cliente. Si me compra una vez al año, cinco veces al año, o me compra solo para los grandes descuentos. Es muy importante toda la data con la que contamos para poder en el fondo hacer el trabajo adecuadamente. ¿Te pasó en algún momento que la data no era tan confiable? ¿Suele ocurrir o no tanto? Que se ensucie, sí, que se ensucie, claro, que se ensucie, que de repente sí, pero yo te diría que si trabajas correctamente, o sea, lo incorporas dentro de tu trabajo como un elemento el cual tienes que ir haciendo seguimiento, no tiene por qué no ser segura. Sí, porque de pronto se vive todo lo que está detrás. Y la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas también trabajan mucho con eso. Claro. Con todo lo que es dato. Y cuando el dato está mal inyectado de alguna forma, claro, muestra falsos positivos. Sí. Y ahí la tecnología no nos ayuda mucho en realidad. No, claro. No, pero yo creo que por eso es que se requiere tomarlo seriamente. Yo siento que igual es algo que las empresas de pronto no lo tienen tan desarrollado. Lo tienen asumido, pero no totalmente desarrollado. Ahí también hay harto trabajo que hacer. Hay muchísimo trabajo que hacer. Muchísimo. Sí. Contar con un buen equipo de data, de inteligencia de datos, de análisis de los cambios, también es muy importante. Sí, súper importante el tema de los datos hoy en día. María Luisa, llegamos uno de los últimos bloques ya, y conversar un poco de tu experiencia, tu trayectoria. Eres mujer, has liderado mucho tiempo en distintas áreas. Conversemos un poco del liderazgo femenino. Me contaste que tu primer desafío liderando fue en un entorno lleno de hombres, decía. ¿Qué tan complicado es para una mujer? Si estamos aquí estamos actualmente, ¿verdad? Acá en Chile, en nuestro país, con nuestra cultura, con todos los códigos que tenemos. ¿Qué tan complicado es para una mujer desempeñarse en un cargo de liderazgo, un cargo ejecutivo, donde tiene que delegar tareas, tiene que dar instrucciones, marcar una visión? ¿Qué tan difícil es? Claro, yo te decía que, yo igual lideré equipos y tuve una labor de liderazgo en servicio público. Tenía que, dentro de los equipos de prensa, llevar a muchas personas y todo, pero para mí lo que era como relevante fue en la empresa privada, que me tocó ser la primera mujer gerenta dentro de un comité ejecutivo. Imagínate. Y ahí la verdad es que yo creo, yo igual tengo 53 años, en ese minuto estaba hablando de 40 y algo. Es creerse el cuento. Es creerse el cuento. ¿En qué sentido? En que las mujeres somos tremendamente claras, tenemos capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. No es un chiste. tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero eso nos genera también el que de pronto nos cuesta el foco. A mí lo que me pasaba es que para que me tomaran en serio, sí me di cuenta en un primer momento, era hablar fuerte. Era como... Y me di cuenta que tampoco tenía que ser un hombre para que me respetaran. Claro. En el fondo, cuando digo hablar fuerte, es como que mucho se da en los comités ejecutivos donde hay puros hombres, la talla súper masculina. La verdad que yo no tengo tema con eso, porque como te decía, yo tengo puros hijos hombres, en mi casa soy la única mujer. Entonces, yo convivo muy bien con el mundo masculino. Pero sí me di cuenta que para mí era importante que me respetaran como profesional. Y creo que eso lo cumplí satisfactoriamente como profesional, como mujer, como confidente de muchos de ellos, porque al final dentro del comité ejecutivo yo era bastante mamá de varios de ellos y amiga, pero cuando estábamos en reunión de trabajo, en comité donde se tomaban decisiones,
yo cambié inmediatamente el switch y estaba ahí para defender el área que yo lideraba y conseguir los recursos que necesitaba. Claro. Entonces yo te diría que al comienzo como que me apaniqué un poquitito, pero después me di cuenta que estaba ahí por algo. Y yo creo Claro. que todo radica en cómo uno se cree el cuento y cómo uno en el fondo traza su camino teniendo claro que está ahí por algo. Por la trayectoria, por el conocimiento, por las habilidades, pero también por la actitud. Entonces yo diría que más o menos eso es lo que, así lo viví. Claro. Hasta el final. Acá siempre conversamos del futuro y con respecto a ese punto en particular, ¿cómo ves el futuro? ¿Vamos a tener más mujeres liderando? ¿Va a cambiar esto? ¿O se va a mantener más o menos igual? Hay muchas políticas públicas que tienen que ver con la equidad de género, la paridad, correcto. ¿Cree que eso va a ir cambiando? O sea, yo creo que sí. Yo creo que hoy día ya tenemos muchas mujeres en cargos públicos importantes. Impensado hace años atrás también. Exacto. Tenemos mujeres tremendamente destacadas en los sectores públicos, en los sectores privados. Yo creo que estamos transitando en el camino correcto. Yo te diría que puede ser que hay algunas empresas que todavía tienen una visión un poquitito más retrógrada, donde cueste que aparezcan mujeres, pero son cada vez menos. Son cada vez menos. O sea, yo creo que hoy día es valorado el rol de la mujer, las capacidades y la visión que tiene para abordar el trabajo. Yo te diría que ese es su principal plus, es tener una visión bien integral de las cosas que hace. Más allá de estar, o sea, sin ser mala onda con los hombres, pero claro, los hombres son más monofocales y de repente es como para sacar un tema y lo sacan muy bien, se concentran en una cosa. Y esta particularidad de la mujer de poder ver varios frentes, yo te diría que les da una visión estratégica que hoy día es bien recibida y es valorada. Entonces la conclusión es que sí, vamos para allá. Yo creo que vamos bien. Vamos bien, sí. Súper bien. Y también conversar de eso. O sea, yo siento que también la sociedad ha conversado más de este tema. Sí. Y también hay mayor propiedad de parte de las mujeres de sentirse como bien tú dices. Y que también aplica para los hombres. También, oye, también hay hombres que están saliendo recién de sus carreras, también dicen, chuta, no tengo experiencia. Y al final como que uno se da cuenta que en la vida el creerse, como dices tú, el creerse al cuento, de estar seguro, de decir ya vamos para adelante y se puede tomar cualquier desafío. Cualquier desafío. Yo creo que por eso hoy día los estudiantes, en el fondo mi principal consejo es que se crean el cuento y que perfilen sus carreras pensando en lo que quieren hacer, en lo que quieren ser. Conversamos de eso, sí, de verdad. Que es lo que quieren ser. Proyectar su carrera. Proyectar su carrera. Entonces, cada paso que van dando mientras estudien, apunte a lo que quieren ser. Cosa de que cuando salgan y se enfrenten al mundo laboral y que les va a pasar lo que pasa mucho, que es que te piden años de experiencia y tú decís, ¿cómo tener años de experiencia si estoy recién trabajando? Si no me dais pega, ¿cómo voy a tener años de experiencia? Es que te fijas, claro, entonces es una cosa bien de loco. Entonces, no, pero durante la carrera, mira, me preparé en esto, estuve estudiando esto, hice una pequeña pasantía acá, trabajé un poquitito acá. Ahí vas sumando años. Los años no tienen por qué empezar a sumarse desde el minuto en que egresaste, los puedes sumar de antes. Totalmente. Entonces creo que ahí también hay un punto importante. No me gusta ponerme de ejemplo, pero yo cuando estudié periodismo, yo desde el segundo año de periodismo trabajé. Perfecto. Trabajé en medio, entonces cuando salí, yo ya tenía varios años ya de experiencia. Entonces, eso es importante, creo, para los profesionales hoy día, para los profesionales jóvenes, que vayan perfilando su carrera y que la vayan situando donde quieren llegar. Y así les va a ser un poquito más fácil. Muy profundo el consejo y también de tu experiencia también. O sea, si estuviste trabajando cuando estabas estudiando, hay pocos jóvenes que hacen eso en la actualidad, la verdad. Como que siempre estamos como seteados para que ya después de terminar la carrera empezamos a estudiar. Así que importante ese consejo. Se nos pasó volando el tiempo, María Luisa. Estuvo buena la conversación, ¿viste? Algunas palabras de cierre. Te quería preguntar 3 claves para construir un relato potente en el Chile que viene. ¿Tenemos algunas frases de relato? Por ejemplo, ahora se viene un mundo nuevo en términos de tecnología. Y muchos candidatos presidenciales hoy en día están hablando de incorporar data mining, por ejemplo, como lo hacen las fintech. Sí. Viste que para darte de alta en una billetera virtual, uno escanea la cédula de identidad y listo.
y ya se construye una cuenta como bancaria. Entonces, Chile en algún momento va a ser como más automático, o sea, todos los trámites en el registro civil va a ser más automatizado, todo más tecnológico, pero ¿cuáles vendrían siendo estas cosas que podríamos seleccionar de Chile, estas frases que podemos seleccionar de Chile para que hacia el exterior y para el interior también digamos, oye, estoy orgulloso de ser chileno porque ahora tengo los trámites automatizados, por ejemplo, aquí en Chile? No sé, cosas, aspectos positivos que le podamos sacar a nuestro país. Aspectos positivos. Mira, yo lo vi de otra manera. Yo lo he visto como qué elementos tengo que incorporar para lo que quiero decir de Chile en el futuro o Eso. para lo que quiero de Chile sea realidad. Primero, identificar cuál es el propósito que queremos como país. Hoy día queremos un Chile moderno, un Chile abierto al mundo, un Chile competitivo, ¿cierto? Próspero, dicen. Próspero. Claro. Ya, entonces tener muy claro cuál es el propósito y en base a ese propósito poder ya partir tal vez como con esta frase, un Chile abierto al mundo, poder siempre trabajar como la co-creación, y ahí yo creo que Chile como país todavía tenemos que seguir trabajando con las distintas comunidades para que sean parte del mensaje de lo que queremos, porque yo puedo decir, tal vez existe consenso en lo que estamos viendo, en que sea próspero, en que sea, pero puede que haya otro elemento que todavía no estamos considerando. Que ahí donde está la data, la investigación. Y que claro, que ahí donde está toda como la legitimidad de algunos elementos que tal vez no los hemos incorporado, pero que son sumamente válidos. Y también la narrativa basada en los datos. O sea, creo que ahí también es importante considerarlo para que podamos, en el fondo, generar una frase como que esté totalmente informada. Claro. Si me apuráis mucho, yo creo que hoy día lo que más satisface al pueblo chileno es decir que realmente Chile se convierta en un país que se consolide como un país moderno, que desarrollado, salir de subdesarrollo, claro, desarrollado, abierto al mundo, competitivo, y un destino ideal para un extranjero, algo así. En base a tu profesión, tú eres periodista. Sí. Este último tiempo, ¿cuáles son las cosas que te merecen, que más te están llamando la atención de lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Hay algo que te lo hayas visto y te haya como explotado la cabeza de decir, oye, ¿cómo mira estamos viviendo esto? ¿Hay algo, algún aspecto que te haya tocado ver? ¿Como herramientas? Claro, como herramienta, como tendencia, lo que te ha tocado ver ahora recientemente. Que tú dices, oye, esto me dejó como descolocado. Oye, es que hay tanta, te juro, no, y no me sé los nombres, eso es lo peor. Claro, pero no, pero a mí lo que más me llama la atención, yo cuando hablo con cabros jóvenes, en este caso, por ejemplo, con mis hijos, y de repente veo que la cantidad, así como, porque uno conoce esto, la punta del iceberg, ChatGPT, claro. Ya, es como... Pero de ahí para abajo, la cantidad de cosas que hay, la herramienta que te arma las presentaciones, la que te genera análisis de datos, la que te investiga la competencia, la que te estructura una estrategia. O sea, hoy día existen herramientas que te estructuran una estrategia de marketing en 8 segundos. Imagínate. Y yo hice un magíster. pero te lo estructuran, pero ahí uno tiene que ir mirando qué cosas van, qué cosas no van. Claro, criterio. El criterio. Mira, el criterio, los años de experiencia, yo creo que son los que deben complementar con este tipo de herramientas tan novedosas. Importante. Pero no lo mismo que ha salido ahora. Tú hoy día puedes generar videos. Antes gastabas una millonada haciendo videos promocionales de una marca y hoy día 2, 3 elementos y con inteligencia artificial sacaste un video altamente con alta eficiencia, imágenes increíbles y no te paraste tu escritorio. Claro. Y no necesitaste tantas personas más para eso. Como que ese tipo de cosas a mí hoy día y que se vayan como mejorando con una continuidad demasiado acelerada. Yo diría, por ese lado a mí me impacta. Lo mismo que con la fotografía, la escalabilidad, todas esas cosas hoy día para mí generan un tema que no me terminan de sorprender. Yo siempre digo, estamos viviendo una revolución, entonces estamos viendo lo propio de una revolución. Sí. O sea, paradigmas rotos, herramientas que
eran impensadas. O sea, estamos viviendo la revolución sí o sí. O sea esto va a piensa cambiar. tú, no tengo mi teléfono acá, pero yo usaba teléfonos de esos como de conchita, po. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo son esos de almeja? Sí, yo también lo ocupé. Yo usaba de eso y hoy día el teléfono es un verdadero Sí. computador. Y de todo, Los fotógrafo, claro, en fotografía, en fotografía, video, en todo. todo. Entonces, de verdad, yo siento que la actualización a la cual uno se ha visto sometido durante el último tiempo te hace que estés con los sentidos totalmente atentos y tratando de posicionarte en estos caminos que van siendo cada vez más acelerados. Totalmente. María Luisa, te quiero regalar esa cámara, la 2 en este caso, para que le puedas dar un mensaje a aquellas personas que están de pronto estudiando periodismo, estudiando marketing, que están ahí o recién egresadas, recién saliendo. ¿Algún consejo final, verdad? Una reflexión y también una recomendación de algún libro, alguna lectura o algún portal web donde la gente pueda meterse a ver información actualizada. ¿Algún mensajito a esas personas? A ver, lo primero es que vivan la vida con pasión. Creo que todo en la vida uno lo tiene que hacer con esa cosita que te da así como en esa hormiguita y ese cosquilleo. También cuando uno estudia lo tiene que sentir. Tienen que hacer las cosas con pasión. Como dije antes, perfilando cada una de sus pasos para que lo que estudiaron realmente los identifique. Tienen en mí un apoyo para lo que necesiten. Yo te voy a dejar mis datos y cualquier cosa estoy full disponible como para poder conversar. Y más allá de la recomendación de un libro, una película, algo así, lo que les quiero comentar es algo que yo siempre veo y siempre lo estoy consultando. Hay un profesor universitario español que se llama Víctor Coopers. No sé si lo ubican. Él está especializado en actitud positiva y él tiene una fórmula que es súper interesante, donde él lo que dice es, ¿cuál es la importancia de la actitud? Es una fórmula, es B es igual a, paréntesis, C más H, cierre de paréntesis, por A. En el fondo, el valor de una persona, que es la B, es igual a la sumatoria de conocimiento y de habilidad, pero es la multiplicación de la actitud. Por lo tanto, los conocimientos y las habilidades suman, pero es la actitud la que multiplica. Y eso es, para mí, casi es como un mantra que lo trato de incorporar a mi vida, porque creo que todos podemos saber muchas cosas, podemos ir sumando conocimientos, podemos tener múltiples habilidades, pero si no tenemos una actitud positiva para poder englobar todo esto, es muy difícil que podamos avanzar y permanecer de pie en un mundo que tiene tantos cambios. María Luisa Pinochet, muchísimas gracias por tus palabras, por haber asistido a Código Futuro. Hicimos una mezcla perfecta entre marketing, comunicación y tecnología. Sí. Así que es justamente lo que conversamos en este podcast. Yo te quiero agradecer tu tiempo por estar acá con nosotros, de verdad. Y espero poder tenerte en una nueva ocasión. Feliz, cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de Código Futuro. Soy Joe Santibáñez. Hasta la próxima. Se escucharon aplausos, así que...